Trastornos mentales que puede vivir un profesional de la salud. ¿Cómo puede estar tan normalizado el burnout en médicos? Se critica mucho al médico cuando quiere buscar ayuda. O sea, ¿qué es lo que pasa con los médicos? Que descalificamos. Pero ya de plano no dormir, no comer y nada más estar luego hasta tomándose pastillas para aguantar y no dormirse. Que la residencia sí te pone en un punto muy frágil, donde es muy fácil caer en un trastorno del sueño, un trastorno de ansiedad. Hablar de depresión es mucho más allá de solo estar triste, ¿no? Claro. O solo estar llorando, ¿no? Está escrito que ser médico es un factor de riesgo para tener una enfermedad mental. Sí, es ¿En un este factor de país? riesgo. En este país y a nivel mundial, ¿eh? No sé si hable por los cuatro, pero los médicos subestimamos las enfermedades. Ay, por Y supuesto. somos los peores pacientes. De verdad, un médico es un muy mal paciente porque... El síndrome de burnout es muy común en médicos, pero no se considera un trastorno mental. Okay. El DSM, que es como la guía, Tu no lo Biblia. está la Biblia, no se considera un trastorno mental. Hola, yo soy Steph. Yo soy Gus. Yo soy Evelyn y bienvenidos a Más allá de la bata. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Susana Medina. Ella es psiquiatra y la invitamos porque la verdad nos gustaría visualizar un poco sobre los trastornos mentales que puede vivir un profesional de la salud en cualquier momento, desde el estudiante, el interno, el pasante, el residente, inclusive el adscrito. ¿De qué hablas, Evelyn? Échale ganas. Tú puedes. Vas a estar bien. Échale ganas. Bueno, en otras palabras, Sí, yo. la salud mental en los médicos. Exactamente, Está... ¿no? No se podría decir infravalorada. Está, ¿cómo está? Con estigma. y Infradiagnosticada, Súper estigmatizado. estigmatizada, un tabú, todo eso. Exacto, entonces nosotros tenemos, y lo hemos hablado en otros capítulos, que lo más importante para nosotros es tener salud mental si queremos brindar una buena salud a los pacientes, entonces por eso te invitamos. Así Muchas que gracias. bienvenida. Gracias por la invitación. La verdad. Siempre es bonito hablar de salud mental porque casi no se habla de más, No. y menos en médicos. Sí, ¿no? o sea, yo me he dado cuenta de eso, ¿no? O sea, ahorita que ha habido muchas cosas de médicos residentes en otros hospitales que han perdido la vida o que, bueno, han llegado a ese punto de burnout que dijeron, de esto a quitarme la vida, ¿no? No Sí. sé si se puede decir también esa palabra, si no lo Sí. quitamos. O sea, ¿cómo puede estar tan normalizado el burnout en médicos al grado de decir, no pasa nada, échale ganas? No, pero sí tenemos psicólogo en el hospital, acércate. Ujú. Pero sabes realmente que no vas a tener ese acercamiento al hospital O no aguantas nada. porque eres un chillón, ya sécate Claro. las lágrimas, es que no aguantas, es que la residencia Es no que es ya para no los ti. hacen como Ya antes, ¿no? ya no es como ya antes. no es como No antes. jodan, Esa frase es jodan. maravillosa, esa Sí, frase. ya no aguantan como antes, Exacto. pues ya son Está otras súper generaciones. normalizado. Y no debería de ser así, o No, sea, no. yo sé que, o bueno, no sé, pero los trastornos mentales le puede afectar a cualquier persona, ¿no? Completamente. O sea, niños, adolescentes, adultos, a mi papá, a tu mamá, a quien sea, ¿no? Pero específicamente creo que está estigmatizado en médicos, incluyendo médicos generales. Y para esto me gustaría que te presentaras un poco y nos contaras a grandes rasgos. ¿Quién Bueno, no, eres? tú échate, ¿Quién ¿quién ¿A qué eres? te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vives? ¿Colonia? RFC, Ajá. Código postal, que ya no se usa, pero bueno. código Homo postal. clave. Y factura. número de cuenta ya. Bueno, yo soy Susana Medina Loera, tengo 37 años, soy médico psiquiatra, hice la licenciatura de medicina en la Universidad La Salle. Puro lasallista power, hermanos. Puro lasallista. Lasallistas. Bueno, Pero ya. sigue. Hice, el internado en el hospital, en un hospital particular. Hice la especialidad en psiquiatría en medio público. Hice una alta especialidad en esquizofrenia o, trastornos Wow. psicóticos, que ya han cambiado el nombre. Pero ¿Esa dónde básicamente fue el es eso. alta? Igual en hospital público. ¿Público? Wow. Sí. Aquí en México todo. Aquí en México todo, aquí en la Ok. Ciudad de México. Y estoy haciendo una maestría en terapia cognitivo-conductual. Wow, qué chido. Ah. Ay, Para que qué vean bonito. que traemos a gente muy preparada. Chingona. Muy preparada. Gente chingona, amigos. Que- ¿Por qué no? Que le encanta estudiar o ya no sabe qué hacer con su tiempo. Se Oye, vale. Susana, ¿por qué crees que en los médicos hay tanto tabú o tanto estigma con respecto a la salud mental? O sea, ¿por qué nosotros como que no, bueno, yo no, porque yo soy muy pro salud mental, pero Es muy en general, criticona, no le crean nada. no, sí, se critica mucho al médico cuando quiere buscar ayuda. O sea, ¿qué es lo que pasa con los médicos? Que descalificamos Ujú. La salud la mental. salud mental. O sea, creo que en general el tema de salud mental
para público en general sigue habiendo mucho estigma, muchísimo. Creo que a partir de la pandemia se empezó a visibilizar un poco, pero en médicos incluso hay más estigma, porque que venga un médico a mostrar una debilidad, porque claro. cuando hay un problema en salud mental, es para muchas personas, aunque no lo es así, es sinónimo de debilidad, ¿no? Sí, o de que no susceptibilidad. puedes, o de que lo vas a hacer mal, ¿no? O de que no puedes tomar decisiones. Y eso para un médico en su práctica, pues es como muy fuerte, ¿no? Entonces, prefieren no voltear a ver esa parte y mucho menos buscar ayuda, ¿no? Claro. Y por otro lado, también la parte de buscar ayuda es, pues al final el gremio médico pues sigue siendo pequeño, ¿no? Muchos nos conocemos o escuchamos hablar, entonces híjole, es que si se sabe que estoy recibiendo atención en salud mental o tomando este medicamento, ¿qué van a empezar a decir? Voy a perder pacientes, voy a O te perder empiezan a ver confianza. como Débil. ya diferente Como débil, de, claro. no, él denle chance porque, ¿no? O Y sea, creo que al contrario se debería de ver como qué fuerte que está aceptando que tiene un problema y que se está acercando a una persona que le puede ayudar a resolver ese problema. O sea, debería de cambiarse la percepción Sí. de decir que débil a que fuerte, ¿no? Exacto. Sí, normalizando esta parte y quitando la parte de no, eres un chillón o puta, ¿qué van a decir de mí? O van a decir que soy bien. O sea, Sobre todo lo todo que Sí, se que dice. no puedo, ¿no? ajá, Exacto. ya habíamos comentado, pero nunca habíamos profundizado en otros capítulos, siempre, ¿no? Y cuando hicimos el del R1 decíamos, es una línea súper delgada entre, debes de, no sé si la palabra sea aguantar o resistir, pero hasta cierto punto, claro que todo trabajo, independientemente del ámbito médico, tiene una presión, pero hasta qué punto eso ya se vuelve un maltrato, ya no estás bien, ya es un problema, un trastorno depresivo en el que ya tienes que buscar ayuda o debes seguir aguantando. Es muy difícil que nosotros lo podamos diferenciar porque estamos acostumbrados y nos hacen que los normalicemos. Sí, desde siempre estamos normalizando el no autocuidado, ¿no? Es que no he comido, no he dormido por las guardias. Eso. No, así nosotros, ¿no? En una guardia, ¿cuántas veces no comimos, no desayunamos, no dormimos, ¿no? Y entiendo que en el trabajo en el hospital a veces hay situaciones que tienes que cambiar un poquito tus actividades, ¿no? O tu autocuidado, pero ya de plano no dormir, no comer y nada más estar luego hasta tomándose pastillas para aguantar y no dormirse, creo que el médico también es un sector más vulnerable a padecimientos en salud mental. Sí, porque desde las necesidades fisiológicas, ¿no? Justo el comer, el dormir, no las estás cuidando. Exacto. Y en el hospital justo la vida del hospital no te lo permite cuidar. Entonces, de por sí ya no estás cuidando necesidades fisiológicas, mucho menos emocionales. Y puede pasar, ¿no? Todos hemos tenido, o sea, ¿quién no? Una guardia en donde, ok, es una guardia distóxica, caótica. Sí comiste mal, no dormiste, es parte de, pero el que sea todos los días. El normalizar, el normalizar, claro, que ¿no? eso ya, exactamente, que digas, hoy sí comí bien, hoy hice ejercicio, hoy dormí, es como, no Pero debería. sí, como entonces no estás haciendo bien tu Ajá, trabajo. ándale, Claro, hasta sí, te ven, sí. exactamente. Es Te sientes mal, Sí. como yo tuve tiempo de comer y mi compañero no, entonces no O tuve que trabajar lo es una suficiente. sede donde pues entonces no trabajan. Claro. Pues, Porque duermen. ¿no? Porque duermen y porque Claro. las guardias a lo mejor son de 12 horas. O sea, no sé. Qué mal, qué Pero mal. ya es como un sistema, o sea, creo que está muy difícil, espero que todo eso pueda ir cambiando poco a poco, pero el simple hecho que el médico mexicano que hace residencia tiene jornadas laborales de 36 horas, ya hace que tengas ese factor de riesgo a lo mejor para desarrollar alguna enfermedad mental, algún De cajón. trastorno, de cajón. Ujú. O sea, por eso creo que sí somos más susceptibles, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que por sí, o sea, o sabes per se, o sea, que la información sea verídica o esté escrito que ser médico es un factor de riesgo para tener una enfermedad mental? Sí, es ¿En un este factor de país? riesgo. Al menos. En este país y a nivel mundial. Ok. Pero, no hay muchos estudios aquí en México, creo que se están haciendo algunos, pero en Estados Unidos es un factor de riesgo ser médico, ¿no? Madres. Y va a ir, incluso va a ser dependiente de estudiantes de medicina, médicos internos, médicos residentes y ya adscritos o ya especialistas. Ahora, Santa imagínate, María, qué como- información, se me puso Sí. la O piel sea, eres un personal chinita. de salud que tiene riesgo de no tener salud mental. Está grueso, ¿no? Exacto. Porque, como dice Steph, empezando de la raíz, el sistema de residencia de guardias ya está mal, ¿no? En Estados Unidos, en otros países, termina tu turnos, turno ¿no? y te vas a descansar. O, no sé, duermes un poco más y aún así estás en riesgo. Ahora imagínate en México que no te dan la posguardia, bueno,
1 de cada 10 hospitales te dan la posguardia, los turnos son muy pesados y todo, pues claro que el riesgo se incrementa. Oye, y antes de que sigamos hablando justo del tema de depresión y de ansiedad, más o menos como para el público, o sea, para el público, ¿cómo se define? Porque yo tengo, bueno, no yo, porque ya no, pero en algún momento sí es como, es que no está deprimido, nunca llora. Y es como, pues tú puedes ser una persona funcional, trabajar, tomar decisiones, operar, ir y venir, ver pacientes, y eso no te quita el estar deprimido, ¿no? Entonces, como que todo el mundo asocia depresión con tristeza y ansiedad como estando como así. estar todo inquieto. Ajá, y no necesariamente. Entonces, más o menos así, a grandes rasgos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de trastorno de ansiedad o de depresión? O sea, depresión va mucho más allá de la tristeza. Sí, un síntoma principal es tristeza, pero muchas veces no hay tristeza. Hay algo que se llama anedonia, ¿no? Que es esa falta de encontrar placer en actividades que antes nos gustaban, ¿no? Esas, una u otra, tienen que estar. Muchos pacientes me lo describen como, es que estoy en modo avión, ¿no? Como stand-by. Como que voy Pasa por la mi vida, pero no la disfruto, no me gusta. Y ya de ahí se agregan otros síntomas también, disminución del apetito, aumento del apetito, fallas cognitivas, están más distraídos. Luego llegan y es que tengo déficit de atención. No, tienes una depresión no tratada que ya está repercutiendo en problemas cognitivos, ¿no? Hay lentitud, hay como falta de ganas, no hay energía. O sea, hablar de depresión es mucho más allá de solo estar triste, ¿no? O solo estar llorando, ¿no? Y ansiedad, que vienen muy de la mano. Luego depresión y ansiedad vienen juntas, si viene una, luego llega la otra. Y ansiedad es estar todo el tiempo preocupado, acelerado, estar pensando de manera catastrófica en que algo va a pasar y todavía ni pasa y ya estamos tratando de resolver lo que todavía no está pasando, que es catastrófico. Estar inquietos, incluso tener síntomas de descarga enérgica, ¿no? Palpitaciones, sudoración, no poder dormir es importante. ¿Y cómo se diferencia entre, por ejemplo, yo soy una persona que sí se preocupa en general en la vida versus ya tengo un cuadro clínico de trastorno de ansiedad? O sea, ¿cómo podemos como diferenciar esto? Medianamente es lo normal, por así Yendo decirlo. al psiquiatra. Ah, bueno, sí, obviamente, Una pero valoración. Sí. hablo para el público, justo para que ellos sepan como, creo que tengo... Un poco rojo, así. Cuando ya empieza a haber un cambio en tu funcionalidad, Ok. ¿no? O sea, yo a lo mejor sí soy una persona ansiosa, pero nunca he tenido algún problema de que no pueda ver algún paciente o terminar algo que me había comprometido. O sea, que ya empieza a generar una disfunción en algún área de tu vida, académico, familiar, laboral, social, con la pareja. O sea, que ya empiezan a haber repercusiones de este tipo. Ok. ¿No? ¿Y en médicos generalmente es el trastorno mental que más se ha observado o existen otros que también...? Existen otros, pero creo que está ahí medio combinado. O sea, el síndrome de burnout es muy común en médicos, pero no se considera un trastorno mental. Okay. El DSM, que es como la guía, Tu Biblia. La Biblia, ¿no? No se considera un trastorno mental, pero pues es muy común dentro del personal de salud, ¿no? Y consumo de sustancias, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de drogas es bastante más frecuente, pero puede ser ahí una forma como de automedicación de los médicos o en general, de la población en general. Antes de decir estoy deprimido, mejor me tomo una cubita para relajarme. O para que se me olviden los problemas. Que eso está más ¿no? socialmente aceptado. O sea, me tomo una cubita, Exacto. ¿quién me va a decir que estoy mal? ¿No? O sea, es una Exacto. chelita, por ejemplo. Sí. Por ahí Y a ver, te escapas. todos lo hemos llegado a hacer en algún momento, Claro. ¿no? Pero cuando empieza a ser repetitivo o ya empieza a generar otra vez un problema en la funcionalidad de la persona, es cuando ya estamos hablando de un problema. No sé si hable por los cuatro, pero los médicos subestimamos las enfermedades. Ay, por y supuesto. somos los peores pacientes. De verdad, un médico es un muy mal paciente porque cree que le va a ganar la enfermedad o a él no le va, o a él o a ella no le va a pegar igual. Como que se toma algo y ya pasa, y esto está pésimo. Tenemos La ese chingada. complejo de superhéroes, ¿no? Sí, sí, a mí sí. no me va a pasar, yo puedo con esto, y justo eso está repercutiendo en que no buscamos atención a la salud en general y menos a la salud mental. Exacto. Oye, y ahora que hablamos de la residencia, ¿hay en algún momento de la vida del médico en la que se ve que uno es más propenso a debutar con este tipo de trastornos? El R1.
No, o sea, necesariamente, la especialidad, o sea, cuando entramos ya a la parte de guardias, a la carga de trabajo, mayor responsabilidad, de estudiante estás como muy protegido todavía. Ujú. Sí. Pues no tienes cédula, entonces no hay esa responsabilidad, Claro. ¿no? Pero ya en la especialidad, además de que la carga administrativa, porque en todos los hospitales público-privado, la carga administrativa Sí. es un factor para burnout, por ejemplo. Muchas veces ¿no? es o lo más pesado o la razón por la que te regañan más. Lo administrativo Exacto. que lo médico. La nota, digo, estoy de acuerdo que se deben de hacer las notas y el expediente y todo esto, claro, pero hay luego cositas que uno dice, se lo pueden ahorrar, ¿no? Y es lo que más estresa a O no pasa al nada. médico, O sea, si ¿no? el médico tiene este error, o sea, si tienes un censo de 56 pacientes y todo está perfecto y en el censo dice Juanita Pérez, en género dice masculino, ¿qué güey la ¿no? O sea, puso masculino, pero güey, hizo un censo de 56 pacientes, hizo notas de 56 pacientes, curó a 30 pacientes, güey, dale tantito chance, ¿no? Y, por ejemplo, en mi residencia eso era pero penadísimo, o sea, había un médico de base que llegaba con los residentes específicamente de un servicio y si tenías uno de este tipo de errores, te hacía hacer el censo a mano y si tenías algún error en el censo a mano, te lo dejaba a máquina de escribir. No, bueno. Y las notas a máquina de escribir. Claro. Entonces, obviamente le iba a cagar más. O sea, si a un médico, a una persona, el trabajo que le estás dando ya lo estás sobrepasando y le das más trabajo, por supuesto que no va a poder con Claro. eso, ¿no? Y es que está cañón. ¿Cómo es? Te da más miedo equivocarte, ándale, en poner masculino en vez de femenino, que el diagnóstico o la enfermedad por la que O que tiene el darle Que ver al tratamientos, paciente sí, o, claro. o buscar el seguimiento al paciente, cómo está, cómo Sí, hablar claro. con él. O sea, ¿cuántos? Digo, no, a mí también me tocó darnos el tiempo de hablar con el paciente, que es muy importante. Era como, pues, hasta números de cama, ¿no? Y, Claro. y no nos dábamos el tiempo. Sí, de que Muy estás poco viendo el personal, censo y no le muy estás viendo poco los ojos al personalizado. paciente. Exacto. Y entonces quizás como consejos, o sea, yo creo que la salud mental es importante en todos, ¿no? Pero quizás si tenemos oyentes que van a empezar la residencia, como sí hacerse un check-up antes de empezar, ¿no? Una Sí. residencia. O sea, Sería lo ideal. claro, sí. como porque de por sí sabes que vas a estar en una situación complicada. Eres médico, que ya vimos que es un factor de riesgo. No lo puedo creer, estoy anonadada y asustada al mismo tiempo. No, porque cuántos realmente, o sea, yo a veces me pongo a pensar la gente que conozco que son médicos, cuántos de ellos buscan terapia psicológica, psiquiátrica y no tengo tantos compañeros que vayan a eso. No. O sea, y tampoco los hospitales, digo, creo que las Claro. universidades, los hospitales deberían de facilitar un poquito Claro. eso. Claro, sí. Incluso hay hospitales psiquiátricos donde se hace la especialidad en psiquiatría que no facilitan la atención psicológica ni psiquiátrica. O sí te dicen, bueno, puedes acudir con alguno de tus maestros, pero No, nadie pero no. vamos a acudir con No, personas pues qué pena, dentro o de sea, la te va a institución, dar ¿no? pena ir con tu propio maestro y decirle, oiga, ¿no? O sea, y creo que en ningún hospital, o sea, no sé si el tuyo, tu acceso a la salud mental era accesible. yo lo único que recuerdo es que me hicieron mi examen psicométrico para entrar y ya. Esa es toda la psicología que hubo en mi hospital. O sea, chance hay, pero no me dijeron. O sea, sí, o sea, está muy bien las pruebas neuropsicológicas y todo eso, y de hecho hay una parte donde te identifican si hay depresión o ansiedad, ¿no? Pero muchas veces era como, o al menos a mí me tocó con compañeros que era como, chido, ¿no? O sea, no había ningún seguimiento después de eso. Sí. O sea, podías entrar con algo y, o sea, X. No, bueno, no sé, igual no sé si les tocó, pero decir en una entrevista que tomas antidepresivo Ay, o que tienes sí, un no. diagnóstico de salud mental, No, ¿para qué, es no? como, híjole, a lo mejor me ponen hasta el final de la fila y no Claro. entro. Y ¿no? yo creo que sí. O sea, yo creo fielmente que si hablas de enfermedad mental en una entrevista de trabajo, es factor para que no te contraten. O sea, por lo mismo, siento que está estigmatizado. O sea, creo que asocian enfermedad mental con No va a poder. discapacidad. Incapacidad, ¿no? O sí, incapacidad, discapacidad o incapacidad. O sea, tiene depresión, ok, sí, a lo mejor tiene trastorno depresivo mayor o generalizado, no sé, ahorita tú me dirás bien el término, cómo se dice, pero a lo mejor es una persona que está medicada, o sea, va a su terapia y pues, Sí, es una que persona funcional. Exacto. O sea, va día a día y puede hacer su trabajo sin ningún problema. A lo mejor sería más peligroso que si tú ya viste que uno de tus trabajadores tiene este tipo de enfermedades, que no le des la atención que necesita para que esté bien. Exacto, y más exacto. si es personal de salud. Creo que las personas o el personal médico o de salud que entra a laborar a cualquier institución u hospital,
ok, tengo tal trastorno, pero nada más estar vigilando que esté estable y tomando el tratamiento necesario. Y no Como pasa que le nada. pusieran de cajón una que otra, no sé si entrevista, pero una terapia como de obligatoria, ¿no? O sea, que no sé si estaría bien, o sea, que los médicos residentes tuvieran que ir a lo mejor a terapia una vez al mes, cada 2 meses, para vigilar que dices, mira, tenía depresión o no sé, a lo mejor se iba a quitar la vida, y que pudieras detectar focos rojos, porque como tú dices, nadie va a ir o muy poca gente va, y no sé cómo estaría, que al contrario, que dijeras, ok, voy a agarrar al azar, y de repente... Yo creo que debe existir, así como lo platicamos, de que a nosotros los médicos no nos dicen cómo dar malas noticias. O sea, yo no recuerdo haber tenido esa clase, y lo platicamos en el episodio pasado, ¿no? Yo no recuerdo haber tenido esa clase de que me digan cómo decirle al familiar la mala noticia, ¿no? Entonces, creo que debería de haber tanatología dentro de la formación médica, independientemente de la especialidad que hagas, o si no haces especialidad, ¿no? O sea, te va a tocar dar una mala noticia. Mismo, o sea, si por sí solo el ser médico te conlleva o tiene riesgo de desarrollar alguna enfermedad mental, pues que haya esa apertura a la salud mental en los hospitales donde hagas tu especialidad. Sí, porque aparte quienes te están vigilando, no lo que decía Gus, pues son tus mismos maestros. ¿Y qué va a saber mi maestro de otorrino sobre manifestaciones de trastorno de ansiedad y depresión? ¿Me explico? O sea, que también eso es importante. ¿Cómo ellos van a saber qué es lo que tienen que vigilar en sus estudiantes, ¿no? Que hasta a lo mejor Claro. y ellos lo tienen, güey. Claro. ¿No? Pero es que si se fijan, digo, toda la parte de salud mental o en psiquiatría, ¿no? Digo, creo que en La Salle no pasaba, psiquiatría era una de las materias que tomábamos, Ujú. ¿no? Tomamos en segundo semestre. Segundo semestre. En psicología clínica, Sí, psicología psicología clínica, ¿no? Y psiquiatría ya en La clínica. semestre, Sí, es cierto, a mí sí, es me cierto. tocó y luego lo Sí, es cierto. Pero sí. en muchas universidades es optativa. ¿Cómo? Psiquiatría es optativa. ¿En Entonces, serio? hay médicos ya titulados que jamás, o sea, pues tal vez vieron algo de psiquiatría o el típico paciente que llegaba y, es de psiquiatra, háblenle No al sé. psiquiatra, entonces se iban y es Wow. optativa o llevaban un mes de psiquiatría. Entonces, si dentro de la formación del médico no sabemos o no les explican lo que es depresión, ansiedad o los medicamentos, pues menos lo van a saber identificar. A la bestia. Oye, ¿y en los médicos hay algún tipo de manifestaciones clínicas diferentes que en una persona que no es de personal de salud con respecto a trastornos de depresión o ansiedad, o se expresan igual? Las manifestaciones son Son las iguales, mismas. solo que ahí lo podemos ver pues mucho en la parte del trato con el paciente, ¿no? Hay algo, en el burnout, por ejemplo, es algo que se llama despersonalización, que no es el típico como crisis de despersonalización que podemos conocer, sino como que hay ese trato ya pues, que les vale la persona, ¿no? Y no es que les valga, simplemente ya no hay como esa facilidad de tener empatía con el padecimiento de la persona. Ok. Pues ese O podría entre ser los un compañeros, ¿no? un foco de que Ese podría ser alguien un que foco empieza a rojo, tratar ¿no? diferente a los pacientes, no grosero, pero que dices, con indiferencia Exacto. y poca empatía, Ajá. dices, aguas, esto puede empezar. Pero Exacto. también creo que es una línea muy delgada, porque si te vas a hospitales públicos, por ejemplo, si el médico tiene 26 consultas en 7 horas, pues a lo Bueno. mejor y ya tiene 30 años ejerciendo. Seguro tiene burnout. Y por eso es esa indiferencia, ¿no? Es cuando empieza a cambiar Ajá. que debes de detectarlo, pero como Exacto. dices, ya llevan mucho Compañeros tiempo. del IMSS, vean No este estamos episodio. normalizando. Oye, ¿y el burnout también se trata de forma médica, o sea, con medicamento? Normalmente hay ciertas medidas como para proteger del burnout. Ok. Días libres, el autocuidado, Días libres. vacaciones, ¿no? El autocuidado, los horarios y terapia, ¿no? Ok. El burnout es, digamos, la antesala a ya un problema de depresión, de ansiedad que tal vez sí se tenga que tratar con un medicamento, Ok. ¿no? ¿Y se puede curar? La depresión y la ansiedad ¿O simplemente es como la diabetes y la hipertensión, que son... así los manejamos. O sea, ¿Crónico? son crónicos, tienden a... O sea, yo tengo pacientes y personas que no vuelven a tener un episodio de depresión, pero siempre existe el riesgo de tener. Ok, dejan medicamento, pero está eso latente. Exacto, o sea, Es por lo eso que es quería importante preguntar. la combinación también con terapia, ¿no? Ok. Porque muchas veces rasgos de personalidad, no necesariamente trastornos, tenemos formas de ser que nos hacen más propensos a tener depresión o ansiedad. Entonces es, ok, ya se resolvió el episodio de depresión, a lo mejor ya no estoy tomando medicamento, pero vamos a entrar a una terapia para ver qué está pasando en mi forma de ser, que puedo volver a caer ahí.
pero se manejan como enfermedades crónicas, ¿no? Wow, no sabía eso. Y esto también, ya que como comentas esta parte de psicología, ¿tú crees que es importante que todos los pacientes, o sea, a lo mejor de diferentes enfermedades, si necesitan un psiquiatra, necesitan también terapia psicológica? Yo creo que sí, o sea, hay muchos tipos de terapia psicológica, va a depender mucho del caso del paciente. Hay psiquiatras que hacen terapia, nunca hay terapeutas o psicólogos que dan medicamento. Ahí huyan, corran de ese terapeuta, si el psicólogo que da medicamento, ¿no? Pero yo creo que luego hay mucha como rivalidad entre psicoterapia, psiquiatra, pero creo que tenemos que trabajar en equipo. Y sí, al paciente le va a beneficiar. Sí, yo lo medio a lo mejor asociaba conmigo, de que a mí me llegan pacientes que los vio un fisioterapeuta, o sea, un licenciado en fisioterapia, que le dejó medicamentos, le pidió radiografías y después, ya que vio que pues, no puede pues, diagnosticarlo, lo manda conmigo, ¿no? Yo, en cambio, considero que todos los pacientes que llegan conmigo sí o sí necesitan fisioterapia. O sea, es como la fisio para la ortopedia es como la salsa de los tacos. Sí, entonces sí. Yo de alguna manera veo Algo como así. esa analogía de que la psicología es súper importante para la psiquiatría como la psiquiatría para la psicología. Aunque ese es como el problema. A veces yo siento que mucha gente no quiere tomar de forma crónica un medicamento, ¿no? O sea, como que dice, no, yo puedo salir adelante, voy a hacer ejercicio. Y a lo mejor con terapia, no sé, tú me vas a decir, estás mal, estás tonta, que puede ser. A lo mejor con terapia y ejercicio y todo esto, pues algunas cosas pueden mejorar, pero si estás enfermo, o sea, si tienes un trastorno de depresión, necesitas a lo mejor un medicamento. Exacto, y sobre todo el tipo de depresión, ¿no? O sea, hablar de depresión es hablar de cefalea, ¿no? Claro. O sea, Sí. hay muchísimos tipos, cabrón. muchísimas causas, entonces ya un trastorno depresivo mayor, ¿no? Puede ser leve, moderado, grave, moderado, grave, o pensamientos se tiene que llevar con psiquiatra y con medicamento, ¿no? Y la otra es que empiecen a tomarlo, porque los medicamentos antipsicóticos, bueno, la mayoría tardan efecto, no es como una aspirina, ¿no? No son pastillitas Exacto. de la felicidad. Y cuando ya decimos, empieza ¿no? a hacer efecto, lo dejan, ¿no? Es como, ya me siento bien y no terminan su tratamiento. Exacto. Esa es la otra. ¿Hay algún otro signos que podamos, o síntomas que podamos decirle a la audiencia, como nada más para que se estén autovigilando? Porque tenemos mucho público médico, la verdad, ¿no? Y justamente esto que queremos nosotros hacer es visualizarlo y que deje de ser un tabú y que deje de ser algo en silencio y que solamente lo hables con tu amiguito y no vayas y busques ayuda. O sea, como hay otros signos, por ejemplo, o síntomas que los médicos puedan sentir y decir, creo que este es el momento en el que debo ir de pedir ayuda. Aislamiento social. Okay. O sea, empezar como a ya no salir. Sobre todo que veamos como un cambio muy importante en la persona, ¿no? Antes salía y de repente dejó de salir. Okay. O antes era como muy alegre y de repente está más serio o está más lento. O sea, se nota esa lentitud cognitiva, motora, ¿no? Okay. Pues problemas en ver a los pacientes, Claro. ¿no? Ándale, esa empatía. Esa o sea, empieza a empatía. cambiar su conducta. Exacto, Gustavo. ¿no? o hablando de ansiedad, como que estén todo el tiempo muy preocupados, muy acelerados, o que empiecen a consumir alcohol, que es, digo, Claro. lo que, o cualquier sustancia, pero el alcohol es lo más común. Y aparte ¿no? creo que, o igual si tú me puedes decir, o sea, estas enfermedades mentales o trastornos mentales también pueden manifestar síntomas físicos, ¿no? O sea, no Sí. solamente eso, o sea, la tristeza o la anedonia, que a lo mejor es difícil como entenderlo hasta que lo explicas, pero a lo mejor tú no te das cuenta de eso o simplemente eres una persona que dices, es que tengo palpitaciones, tengo sudoración Diarrea. fría, no puedo dormir, tengo diarrea, Ajá. tengo, o sea, a veces mucha colitis o gastritis o muchos síntomas clínicos están asociados a un trastorno mental y no per se es una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Exacto. ¿Hay algo así, o sea, síntomas clínicos que tú digas, una persona con depresión va a tener o puede, o yo he visto que presenta más esto y las personas con ansiedad presentan más esto? Generalmente depresión y ansiedad es lo mismo prácticamente, Ok. Entonces es problemas gastrointestinales, Ok. el clásico, yo siempre he tenido colitis, yo gastritis, ¿no? El Riopan o medicamentos que se toman así, dolores de cabeza frecuentes, tensión muscular, cuello, espalda, bruxismo también, estar apretando los dientes. O sea, no es que sea el diagnóstico pero están son asociados. síntomas que están asociados Junto a la con lo parte demás de que la ya depresión. nos... Ok, Exactamente. ok.
¿no? Oye, yo tengo una pregunta, se me acaba de ocurrir. Esta no es tu terapia, Gustavo. No. Gustavo, es que en el COVID, es que en el 2020... No. ¿Qué tanto las emociones o los trastornos de personalidad se ha visto que influyan ya en enfermedades orgánicas? ¿Qué es un trastorno de la personalidad? O bueno, no sé cómo se puede decir. O sea, sí, trastornos de personalidad, o sea, es lo que les decía, todos tenemos rasgos de personalidad diferentes, Ok. ¿no? Pero cuando estos rasgos de personalidad ya nos hacen disfuncionar otra vez en cierta área de nuestra vida, ya estamos hablando de un trastorno de personalidad. Ok. ¿no? O sea, por ejemplo, es que a mí de repente un paciente me dice, es que tuvo depresión porque falleció un familiar, le dio depresión y posteriormente le dio cáncer. Entonces, por la depresión, y es como, ok, no creo, pero no sé qué tanto esté estudiado que un trastorno o una emoción o algún, es decir, algo que esté en el DSM pueda desarrollar ya una enfermedad orgánica crónico-degenerativa como diabetes, cáncer, hipertensión. O sea, así como la depresión originó el cáncer, no está asociado, ¿no? Pero sí puede repercutir en la búsqueda de la atención, que se haya tardado en atenderse, en hacerse los estudios, en seguir el tratamiento, ¿no? Ok. Sí está ligado, por ejemplo, depresión, ansiedad con síntomas gastrointestinales, ¿no? Ok. Eso sí. Colitis, Colitis, gastritis, reflujo. exactamente. Pero obviamente primero hay que descartar siempre, ¿no? En medicina se descarta cualquier cosa antes de decir que es algo de psiquiatría, ¿no? Ok. O algo Es de exclusión. Es de exclusión, sí. Pero sí está asociado más así, ¿no? Ok. Como por no tratarse la depresión le dio cáncer, ahí sí no. Ok. Oye, Sería yo muy tengo cabrón. otra, porque yo Sí. soy medio, no sé si es Naca. no sé si es anti-TDA, pero a veces siento que los médicos particularmente se justifican todo el tiempo diciendo, es que tengo TDA, ¿no? Es que tengo TDA y por eso no sé qué. Y es que tengo, y es como, dude, si estás diagnosticado, o sea, como que siento que el TDA particularmente está ¿Qué moda? supradiagnosticado, no sé cómo se supradiagnosticado, y los médicos nos lo adjudicamos muchísimo. O sea, Sí, lo veo mucho en los médicos. O el TOC, por ejemplo, el obsesivo compulsivo, también siento que es como, sí, pero es que soy obsesiva compulsiva y por eso soy doctora, y es como, no, espérate. Ándale, o sea, como tienen tengo TOC. diagnóstico. Minimizas Sí. el trastorno, ¿no? Así como, como yo hago esto, ya tengo TOC. Lo minimizas y lo usas, ¿no? Ajá. A tu Claro, favor. sí, claro. o sea, te y justificas eso- con eso. Es como, Exacto. tengo TDA, aguántense. Ándale, es o como, soy no, TOC. espérate. Y el toque es como, güey, no es cualquier cosa, no es No, como, el no es como toque tengo... ¿Nunca vieron estoy Miranda Bailey en Grey's Anatomy? Ah. Pues estaba no puedo decir loquita, güey. Exacto, o sea, como Me que mamo. nerviosismo o todo le dicen tengo toque y toque es un trastorno. Claro, pero por ejemplo, siento que... Del TOC hay como rasgos de personalidad obsesivos Ok. compulsivas y trastorno obsesivo compulsivo, Claro. ¿no? Que son diferentes, un poco parecidos, pero todos los médicos que decimos, ay, es que soy obsesiva, ay, es que tengo TOC, es más de personalidad y ahí habría que estudiar, ¿no? Ok. Pero sí, o sea, es un hecho que en general todas las personas y más los médicos, ay, es que tengo TDA y por eso se me olvidó, es que estoy deprimida y por eso no vine, ¿no? Claro. Y yo siempre les digo, a ver, una cosa es tener, sí, un trastorno, se tiene que atender y muchas de las situaciones que dejas de hacer o la disfunción es por el trastorno, pero eso no va a ser una justificación de que no cumplas con tus actividades, de que no llegues a una guardia, ¿no? Claro. Sí, tampoco es agarrarse de Es ahí que te la Tampoco es juegas, agarrarse o sea, de ahí, agarras ¿no? la cartita y dices, e irse del otro por lado. aquí. Exacto, No, exacto. y no está chido, no está bien. Ok. Oye, ¿y alguna anécdota que nos quieras contar o algo así como chismecito? Es que a nosotros un poco el chismecito nos gusta. Obviamente, con todo el respeto que merecen los pacientes, eso ya lo saben. Nosotros lo manejamos todo con mucho respeto. Digo, va a ser un poco fuerte, Sí, ¿no? sí, sí. Pero creo que es importante y creo que el espacio se da, hablando de salud mental en médicos. Perdón. No te preocupes. Mejor afuera que adentro. así que- No, el asma, ¿no? Tenemos como esta parte de que los médicos otra vez somos superhéroes, ¿no? O eso, incluso, digo, a mí me llegó a tocar maestros que decían, es que el psiquiatra no debe de deprimirse, ¿no? Incluso caray. dentro del gremio de La los madre. psiquiatras tenemos compañeros que han decidido ya no vivir, ¿no? Dentro de la psiquiatría. Hace poco un compañero lo decidió. Y es algo muy fuerte porque uno dice, ok, no es nada más médico, sino es psiquiatra y además, pues que tiene como el conocimiento, las estrategias, pero
probablemente algo estaba pasando en su vida que no sabemos, que tomó esta decisión, ¿no? Oye, y así como los psicólogos, tengo entendido que pues tienen que ir a una terapia semanal para hablar de sus temas. O sea, los psicólogos tienen un psicólogo semanal, ¿no? Los psiquiatras no necesariamente. Pues, y de hecho los psicólogos no es algo forzoso, ¿no? Ah, mira, yo pensé que era obligatorio. En psicología, si estás haciendo una maestría en psicoterapia, hay algo que se llama supervisión y tuterapia, ¿no? Que es la supervisión, hablar de los pacientes. En psiquiatría no. O sea, no es algo obligatorio. Wow. ¿no? Pero tú, o sea, por ejemplo, tú que eres psiquiatra o con los demás psiquiatras que ven pacientes muy complejos, historias, casos muy fuertes y de cierta manera cómo toda esa información, porque claro que yo me imagino deben sentir emociones, Claro. ¿cómo la canalizan? ¿A través de o sea, con otro psiquiatra o cómo le hacen para que no lo acumulen ustedes? Lo ideal sería ir a terapia, ¿no? Okay, o sea, ok. eso es lo que yo voy a terapia, tengo muchos de mis amigos van a terapia, muchos van con su psiquiatra, toman medicamento, ¿no? Ya. Pero no es algo obligado, es Sí, algo... no. Recomendado. Recomendado, pero justamente, dentro del medio de los médicos, de los psiquiatras también, pues no falta el que pues yo no lo necesito, Claro. ¿no? Y es cuando luego escuchamos estas historias pues bastante Sí, fuertes sí. Terrible. de compañeros que deciden que ya, hasta aquí, ¿no? Claro. Digo, no es de la especialidad, cada persona es un mundo y yo siempre les digo a mis pacientes, nosotros trabajamos con lo que nos dicen. No podemos meternos a la cabeza de la persona, aunque muchas veces nos pintan así como psiquiatras. Casi. No podemos meternos a la cabeza de las personas y saber lo que están pensando, ¿no? Y creo que, creo que también como médicos en general, no sé si a ustedes les pasó, pero no nos enseñan a lidiar No. con la de un paciente No. o cuando estamos atendiendo a alguien, y a los psiquiatras tampoco, cuando un paciente decide dejar de vivir, ¿no? Claro. Entonces, fuerte. creo que eso es algo que se tiene que, sí, pues hospitales, en las universidades, dar como especial atención a, bueno, ¿qué hago? Porque viene la culpa y vienen situaciones que sí pueden generar depresión. No, a ver, es que esto se tiene que hablar. O sea, hay muchísimos casos de residentes o de médicos que literalmente llegan a su tope, ¿no? Y deciden justamente, ¿no? Ya no estar en este mundo. Y es cómo no lo estamos hablando, cómo no se está diciendo. O sea, ¿por qué nos quedamos en la noticia, Exacto. ¿no? De sí sufrió abuso o laboral. Ajá, ¿y qué más? Sí, porque no se hizo nada, ¿no? Porque Exacto, tuvo que llegar a eso. eso es una oración. Ok, ¿y luego? Y ¿Qué es vas que- a hacer? O sea, como no se habla por esto mismo, que yo creo que quienes deberían de hablarlo, quizás nosotros somos como una generación medianamente nueva y espero que cuando estemos en esos cargos, ¿no? Se empiece a hablar y se tome en cuenta, porque justamente el que está arriba te está diciendo, eres un chillón. El que está arriba te está diciendo, no lo necesitas. El que está arriba tiene su ego más arriba que te dice, que él dice mismo, no lo necesito. Entonces, se tiene que hablar, o sea, se tiene que empezar a exponer porque creo que sí es un gremio que está, bueno, lo dijiste tú, ¿no? Pero yo no lo sabía, exacto, o sea, yo no lo sabía per se, me lo imaginaba, pero no lo sabía per se, pero es un gremio que está muy, muy vulnerable, o sea, Claro. muy vulnerable. Y eso de, justo, lidias con muchas emociones, lo hemos hablado en otros capítulos, el nivel de emociones que pasa un médico, desde emociones positivas a emociones negativas, es así. Es así, No, estás y todo el estar en tiempo. contacto con las personas cansa, Claro. ¿no? Emocionalmente hablando, y con la enfermedad y con el sufrimiento de las personas cansa, ¿no? Sí. Y otra vez este papel que nos ponen de, es que el médico no se enferma, el médico es el que sabe todo, el médico es el... Sí. Y entonces estamos creciendo con esto de, pues, yo puedo, ¿no? Claro. Y Y te yo puedo quedas solo, todo. ¿no? Sí. Y te quedas todo. Si tú ¿no? le quitas el título de médico, es una persona, un hijo, un nieto, un hermano, un esposo. O sea, creo que también, ¿cómo se dice? Cuando satanizas. Ujú. Satanizas mucho esto por ser médico, ¿no? Pero es una persona, o sea, y tienes que saber que es humano, que siente, que puede ser, o sea, se puede sentir vulnerable, que si tiene la necesidad de llorar en una guardia, puede hacerlo, que se puede, o sea, que puede sentir, ser y estar pasando por una situación sin que sea como
recriminado por hacerlo, ya sabes. Claro. Y justamente pasa esto, o sea, creo que se ha hablado mucho del residente que se quitó la vida en Monterrey y que a partir de ahí quieren hacer una ley, quieren hacer un montón de cosas y se está empezando como a que sea más visible este tema, y sí tiene que ser. Creo que es muy triste que el personal de salud, que justamente lo que intenta vender, que no es lo que intenta vender, es salud, que sea el punto, o sea un grupo muy vulnerable a tener tendencias de quitarse la vida, a tener tendencias de trastornos psiquiátricos, etcétera, ¿no? Y creo que justamente este episodio, creo que es muy importante que la gente lo pueda ver, o sea, todos, ¿no? Abuelos, amigos, médicos internos, desde un principio, si estás en la carrera de medicina y empiezas a darte cuenta que o sea, que te encanta la medicina, ¿no? O sea, dices, güey, me encanta estudiar ortopedia y me gusta, pero ¿sabes qué? Creo que teniendo problemas para dormir, creo que tengo la oportunidad de salir con mis amigos y creo que prefiero ya no hacerlo. O sea, que tengan esta apertura de decir, no importa, ok, puede que esté teniendo una enfermedad mental, pero hay profesionales de la salud que me pueden ayudar a sentirme pues, mejor conmigo mismo. Claro, y puedes ser médico, puedes ser especialista y puedes ser el más fregón. Claro. E ir con el psiquiatra o y tomar no pasa terapia nada. Y no te hace ni menos. Al contrario, ¿no? Exacto. O sea, si es como el alcohólico. O sea, si tú sabes como alcohólico y aceptas, ¿sabes qué? Creo que tengo una enfermedad, y vas a ayuda y mejora tu calidad de vida, mejora tus relaciones interpersonales, creo que es como el primer paso, ¿no? Sí. Oye, pues creo que tengo obesidad y ya me tomé una glucosa y tengo diabetes, bueno, pues tengo diabetes, voy con el internista y que me ayude, ¿no? Pero voy a poner de mi parte. Y creo que es lo mismo con las enfermedades mentales, o sea, son enfermedades, son trastornos, para eso hay especialistas, hay médicos especialistas, hay subespecialidades, hay altas especialidades, hay psicología, y hay que aprovechar pues todas las herramientas que la vida nos da hoy en 2025 para ser personas pues, con calidad de vida y funcionales, ¿no? ¿Y qué otros recursos tú recomiendas? Porque también creo que ahora, metiéndonos al tema del IA y así, yo sí he escuchado de varias personas que literalmente están tomando este tipo de inteligencia artificial como terapeuta. Sí. O sea, y es como, no, está diseñado para decirte lo que quieres escuchar, y justamente los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, te van a decir lo que no quieres escuchar, pero necesitas escuchar para como activar, ¿no? Entonces, justamente como que ahora hay cierta, no sé si desinformación es la palabra, pero cierta facilidad para llegar a estos recursos que no necesariamente son los correctos. Obviamente es un hecho que necesitamos justamente ayuda de un profesional de salud, psicólogo, psiquiatra, pero ¿qué otros recursos que tú le puedas decir a los oyentes que pueden llegar a tener además de la terapia? O sea, no lo quita, o sea, es una sumatoria. O sea, yo siempre, y les digo siempre a mis pacientes, voy a parecer disco rayado, pero el autocuidado, ¿no? Aunque parecieran cosas muy básicas, y sí lo son, no lo hacemos, ¿no? Comer, dormir, hacer actividad física, y no es irte a correr un maratón, simplemente mantenerte hacer un activo. poco de actividad física y hacer cosas que nos den placer. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos, corremos a trabajar y córrele? Y o sea, estamos llenos de actividades, pues no placenteras, es decir, sí, a mí me encanta mi trabajo y todo, pero mi trabajo es parte de mi vida, no mi vida, ¿no? Y tener actividades con amigos, salir, o simplemente ver una serie, o hacer, ahorita está hasta de moda la cerámica, o sea, hacer actividades que nos den placer y que no tengamos que hacer, sino queremos hacer. Claro. Sí, ¿no? Lo haces en automático y te descuidas. Exacto. ¿no? Y también como al principio yo siento que lo hablamos en el R1, es un poco al principio es obligarte, ¿no? A hacerlo, al tiempo, que lo hablábamos cuando estábamos hablando del R1, que tú dices, no tengo tiempo, no puedo, no tengo tiempo, y es como, dude, es 1 hora de una semana. Exacto, o sea, no tiene que ser diario. O sea, ¿no? 1 hora en una semana, neta, es el 0.5% de tu tiempo. Sí. Entonces, neta, no tienes 1 hora. O sea, exacto. Realmente. Porque si tienes 1 hora para, no sé, ver redes sociales, dormirte, ¿no? Claro, o sea, para claro ver redes sociales. O sea, ¿cuántas horas pasamos en las redes sociales? Entonces, sí, justo el autocuidado, creo que los médicos como que lo chafeamos, ¿no? Sí, no es claro. necesario, no es importante. Como que hay comer, ay, pues yo aguanto. Claro, ¿no? O dormir, ay, pero en las guardias, no. Y eso es, o sea, las personas que no duermen tienen más problemas de depresión y de ansiedad, claro. ¿no? Y de alteraciones en el apetito, en el peso. Bueno, antes ¿no? era una manera de, ¿cómo se dice? Cuando
¿De vida? No, ay, bueno, ya no me sale la palabra, X. Ok, Susana, bueno, yo no tengo ninguna otra pregunta, no sé si ustedes tengan otras preguntas que quieran hacerle. Bueno, el consejo, pero no sé si... Bueno, está bien. Pues sí, el consejo es ¿Qué prácticamente consejo? autocuidado. ¿No? Paso número 1. Duerman, vayan a terapia. Exacto. Quitar Muy el bien. estigma. Quitar el estigma, Claro. no hay locos, no hay adicciones a los medicamentos en psiquiatría, el Claro. antidepresivo no te va a volver más loco. Eso es muy importante. También, por favor, hablemos de, o sea, no tanto, pero antidepresivos. O sea, este estigma del antidepresivo me va a volver adicto. No, o sea, No. existen diferentes tipos de medicamentos. Los antidepresivos no te vuelven adicto al medicamento. Te lo tiene que dar alguien capacitado, claro. Y no capacitado. automedicarse, porque como médicos nos encanta Claro. automedicarnos y eso de, bueno, me siento deprimido, me voy a tomar la fluoxetina. Ujú. O sea, sí, pero no, hay sus formas, entonces no automedicarse. Claro, porque la gente lo toma un mes y dice, ay, ya se me quitó, ya. Y es como, no. Me no, siento o sea, juzgada. Sí. Ya córtenle que ustedes... Esté pidiéndole el teléfono a la doctora. Muy Sí, bien. Dios mío. Bueno, pues eso es todo. ¿Tú quieres decir algo? No, me encantó, muchas gracias. Información muy valiosa, creo que va a ser un episodio muy interesante y espero que llegue a mucha gente. En verdad, o sea, creo que lo que buscamos con este podcast es de hablar temas muy relevantes y justamente más allá de, pues no sé, de la vida de un residente de psiquiatría, ¿no? Sino todo lo que conlleva ser médico, lo que puede acompañar a un médico. Y estos temas son muy sensibles y deben de ser o deben de tener mayor ¿cómo se dice? Visibilidad. Sí, se debe de Visibilidad, hablar. visualización. Muchas gracias. No, de gracias verdad. por el espacio. Mil gracias. No, gracias. Bueno, pues con esto nos damos por terminados. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, como en YouTube, como Más Allá de la Bata. Por favor. En Spotify como Más Allá de la Bata. También estamos en Instagram y en TikTok como Más Allá de la Bata. Recuerden que los martes sacamos un pequeño teaser o avance de lo que vamos a estrenar los días jueves. Y Ahí el correo. sí, si quieren, algunas personas sí lo hacen. Nos encanta recibir sus correos. Digo, no tenemos todavía mucha gente que nos escuche. Esto es mentira. Tenemos prácticamente el alcance de 8 millones de usuarios por video. Pero esperamos que estemos haciendo como una comunidad y que poco a poco se vaya sumando más gente que esté interesada en escuchar este tipo de temas. Nos pueden mandar correos a masalladelabata@gmail.com. Claro que los leemos, claro que lo contestamos. Y pues ya creo que es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio, chicos, amigos. Adiós. ¡Autocuidado! Salud mental. No a la automedicación. En nuestro siguiente episodio. Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado y por eso estamos tan international y bilingüe. Doctor Alfonso Hernández Acosta hizo la residencia y la subespecialidad en los United. ¿Tus ganas o tu deseo o siempre lo tuviste de irte para allá? Cuando ya aplicas a la residencia, entre más Viejo intentos estés. tienes, y entre más tiempo pasa, hay algunos que sí te filtran. El Step 1 ya no te da un puntaje, ya nada más es lo pasaste o no lo pasaste. Ok. Ese dinero, cuando aplicas, hay una partecita que dice como, este dinero no es, o sea, no hay reembolsos. Sí, claro. Si no haces match. Y hay mucha gente que no. Otra gran diferencia con la medicina acá es que allá hay un organismo que regula los hospitales. Si hay violaciones en esos límites, ponen al hospital a prueba. Al final, cuando no eres de allá, tienes que lidiar con muchas cosas. Obviamente, emigrar es un estrés muy grande. Creo que mucha gente lo pinta como algo imposible.